Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que reinauguramos las ruedas de prensa en el museo también hoy con esta nueva normalidad y que nos va a acompañar en el tiempo. Bueno, hoy presentamos la nueva exposición La Arena del Tiempo del fotógrafo Pedro Pérez Esteban, una exposición con un gran sentido, y yo creo que era un sitio obligado que el Museo de Teruel pues, acogiera esta exposición y colaborara con Pedro en el desarrollo de esta exposición, ya que es una exposición con mucho sentimiento, una exposición que marca una parte muy importante de nuestra historia, de lo que ha sido nuestra provincia, de ese pasado minero y ese pasado industrial de nuestra provincia que pues, por las circunstancias de la vida ya es una página más de nuestra historia, y que es fundamental que pues, en esa primera persona de los que vivieron y los que trabajaron en las minas de nuestra provincia pues, pueda estar recogida en una exposición de este tipo. La verdad que desde Diputación pues, nos encanta este tipo de trabajos que al fin y al cabo estamos reforzando la historia de nuestra provincia y que es un recuerdo ya de lo que fue una parte muy importante del siglo XX en nuestra provincia y de la importancia que tuvo en muchos municipios, y que es muy importante que las nuevas generaciones de turolenses pues, recuerden y conozcan lo que ha sido nuestra provincia en el siglo XX, y por lo tanto este tipo de exposición es fundamental para el conocimiento. Por lo tanto, el museo seguimos en esta época de fotógrafos. Hemos tenido la suerte de acabamos de terminar con la exposición de Gervasio Sánchez, que también una exposición con mucho sentimiento, y pues, seguimos con la misma línea de exposiciones fotográficas, ahora con la de Pedro Pérez, con otra exposición de mucho sentimiento y sobre todo muy nuestra. Una exposición, yo creo que al fin y al cabo es eso, una exposición muy, muy turolense, y que animo a todos los turolenses de Teruel y de la provincia que se acerquen al museo a conocer esta exposición, y también a conocer que seguramente muchos vean a familiares y amigos en ella, retratados en ella, y por lo tanto se acerquen a nuestro museo a poder disfrutar de esta exposición. Lo que podéis ver aquí son una exposición que está montada en 5 bloques. Fundamentalmente gira en torno a la industria del carbón, la parte extractiva, la parte del transporte y la parte de la transformación. Y finalmente lo que acaba cerrando es un poco los testimonios visuales de trabajadores de la mina. Os puedo comentar un poco la historia de esta exposición, porque hace como 3 años yo tuve un encuentro con Jaime y con Anabel. Era una propuesta un poco más vaga, giraba en torno a la arqueología industrial, pero picoteaba un poco más de todo. Había otros ferrocarriles, había algo de azucarera, algo de aquí, algo de allá, ¿no? Como estas cosas normalmente van lentas, a mí no me vino mal porque me permitió un poco perfilar un poco toda la historia, darle el sentido a los distintos bloques de la minería y finalmente desarrollar lo que tenéis a las espaldas, que es lo que he estado haciendo el año pasado, que, como digo, son de alguna manera testimonios mineros, ¿no? Es decir, son personas que han estado trabajando en la mina, y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, porque aparte que aprendes mucho, porque yo cada vez que me meto en un trabajo del cual desconozco el medio, me permite aprender del medio, ¿no? Entonces, la lástima es no haber grabado conversaciones que he tenido con estos personajes, porque había para escribir una novela, ¿no? Y un bloque que va un poco por libre sería lo que llamo naufragios, que son estos dípticos, donde podemos ver alguna imagen relacionada con la minería, con el transporte y con la transformación, pero también hago un guiño pues, al mundo rural, y luego otros espacios que he visitado, porque me encanta ir a estos lugares abandonados, voy con cierta periodicidad, es un poco obsesivo. Entonces pues sale alguna que es de las escuelas de la azucarera, de Santa Eulalia. Hay algunos escenarios que han desaparecido, pues de la presa de Oliete tiene una casa del ingeniero que es espectacular, que la piscina ha desaparecido ya. Entonces son espacios que me parecen vivos, ¿no? Entonces pues la verdad es que me gustan, ¿no? Quizás siga un poco la trayectoria desde mi retorno a la ciudad. Yo nací aquí hace ya muchísimos años y volví 30 años después, o sea, yo soy emigrante, yo emigré de Teruel con 6 meses, ¿no? Y desde entonces, pues un poco, aparte de hacer otras cosas, sí que he mirado que mi recorrido es un poco escarbar en un pasado que yo no he vivido, ¿no? Porque hice las masadas, que acabó en una exposición en el Maestrazgo y que ha ido circulando por toda la provincia. Pues hay unas 20-25 exposiciones por distintos pueblecitos. Luego estuve indagando un poco en la guerra civil, y ahora estos últimos años pues he estado con el tema este de arqueología industrial.
En primer lugar, nosotros ya llevamos 4 o 5 semanas abiertos, ya es mucho tiempo, ¿no? Lo que hemos detectado es una normalización progresiva, pero una normalización progresiva en función del público potencial. Y el público potencial en este momento, hasta hoy, hasta ayer, era el de la ciudad de Teruel y la provincia solamente, ¿no? No teníamos ni siquiera la movilidad dentro de la comunidad autónoma. Por lo tanto, es un público reducido en número y sobre todo que en gran parte ha venido ya a ver el museo, y cuando repites porque acompaña a familiares. Entonces las visitas han sido pocas, como era previsible, ¿no? Sí que es verdad eso, que poco a poco se ha ido incrementando, ¿no? Y yo creo que el público de Teruel necesita incentivos suplementarios, como puede ser esta exposición, para acercarse. Yo creo que ese miedo inicial, más que miedo, ese respeto a una institución que ha estado cerrada, porque era uno de los, no esta, sino en general todos los sitios públicos, ¿no? Era un sitio donde se podía incrementar el riesgo de contagio. Ese pequeño temor se ha ido superando, vamos, lo vemos en todos los ámbitos ya, ¿no? Y yo creo que fuimos, no sé si el primero o el segundo de los museos en España, coincidiendo con la Fundación Botín en Santander, que no sé si fue 5 minutos antes o después, pero por ahí. Pero lo fuimos no por ningún afán de ser los primeros, sino por abrir las instalaciones lo antes posible al público, ¿no? Y la respuesta ha sido buena, ha sido creciente todavía dentro de unos márgenes muy reducidos, pero muy satisfactoria, ¿no? Porque nos ha permitido también ir chequeando las medidas de protección y de seguridad, si han funcionado bien, en fin, y por lo tanto ha sido favorable. Yo espero que ya, primero porque hay más movilidad y segundo por el atractivo de esta magnífica exposición, se incremente un poco más el número de visitantes.